Eh, ya. Bueno, comentarles que hoy día vamos a comenzar a ver una materia bien especial, que es la materia de las distribuciones de tiempo-residencia. Vamos a tener una clase bien simpática según mi punto de vista de cómo funciona esto. Yo les voy a tratar de explicar lo mejor posible a continuación y vamos a lanzar el taller número 2. El taller número 2 es un método de aprendizaje que se llama método de aprendizaje en problema. Esto quiere decir que yo hoy día les voy a entregar y va a quedar disponible a partir del fin de la clase en el aula todo el material asociado a este problema, que es un caso de estudio que yo les voy a presentar, que es un caso de estudio real. Y lo que ustedes van a hacer en equipos de 5 personas es resolver ese caso de estudio y presentar sus resultados. Digo que hoy día vamos a lanzar el taller porque el taller se resuelve en 3 semanas aproximadamente. Hoy día arrancamos, la próxima semana, el día lunes, tenemos clases de modelo, el día jueves tenemos actividad en el módulo de clase, o sea, nos juntamos todos aquí, se reúnen en los equipos y yo les voy respondiendo preguntas en el caso de que tengan alguna duda en cada uno de los equipos. Y el producto de este taller es un video, o sea, es un informe escrito y además del informe escrito es un video de máxima duración de 3 minutos. La idea es que ahí en su video ustedes utilicen toda su imaginación porque vamos a evaluar después el mejor video, el más entretenido, el más explicativo. Entonces vamos a tener un desafío ahí de que no solo sea, o sea, no se admiten PowerPoint animados con voz de fondo, prohibido. Eso que aparece la manito escribiendo algo, voz de fondo, prohibido. Tienen que aparecer ustedes en algún momento, y si no aparecen ustedes, tiene que aparecer imagen, movimiento, todo, usen su imaginación. ¿Ya? Por lo mismo el taller se lanza hoy. Entonces el taller, hoy día va a estar el material listo y hoy día hay que conformar los equipos. Para mí, idealmente, deberíamos conformar los equipos en clase, pero veo que solo hay 18 de ustedes, hay parte del curso que nos animó a venir hoy día, así que lo que voy a hacer es que ojalá durante hoy, antes de las 10 de la noche, me puedan enviar el nombre de los equipos para poder activar el aula, porque para poder descargar el material tienes que pertenecer a un grupo. Entonces, mientras yo no tenga todos los grupos, no van a poder descargar el material. ¿Ya? Eso. Así que es un caso de estudio real, van a estudiar un reactor de corrientes de fotoimpresión, es un reactor real. Hay un chat. Dice, ¿de cuántas personas el equipo, profe? 5. 5 personas por equipo de trabajo. Es un equipo grandote. Hay que hacer harto en este taller. Yo les voy a entregar un paper que es un problema real, donde aplicaron esta técnica que vamos a aprender ahora, y la idea es que ustedes, según lo que vamos a ir viendo en clase, lo puedan también solucionar. Entonces, para poder responder ese taller, para que puedan trabajar, vamos a necesitar tener la materia. Hay otra pregunta por ahí. Me gustó la dinámica del certamen y creo que fui capaz de aplicar... Ah, me escribió alguien en directo. Ya. Vamos a arrancar entonces con esto y les pido que me detengan en el caso de que vaya muy rápido y que me interrumpan en el caso de que algo quieran agregar alguna información, y comentarles un poquito que esta clase a mí me gusta muchísimo, no solo porque creo que es muy, muy importante esta materia, sino que porque habla de la realidad. Nosotros hemos hablado todo, bueno, empecemos. Esta unidad se llama reactores no ideales, y espero que estén teniendo un poquito de miedo y digan, no, pero ¿cómo si hemos aprendido solo reactores ideales y ahora esta señora quiere hacer reactores no ideales? Todo lo que hemos aprendido no sirve para nada, algo así. Porque el objetivo es ver cómo funcionan los reactores reales. Nosotros hemos trabajado hasta el certamen con reactores ideales, los hemos clasificado de cierta forma, pero nunca hemos discutido cómo funciona un reactor en la realidad, y eso es lo que queremos aprender ahora. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? Esta unidad tiene como objetivo comprender el mezclado y flujo en reactores reales,
porque se acuerdan que cuando nosotros definimos los reactores ideales, su definición está asociada no a su reacción química, sino que a su forma de mezclarse. Entonces, tal cual como definimos el mezclado para los reactores ideales, vamos a tener que definir el mezclado para los reactores reales. Vamos a comparar métodos de flujo y mezclado en reactores ideales y reales para que podamos conocer qué tan desviados de la idealidad se encuentran los reactores reales. Y finalmente vamos a modelar el flujo en reactores reales por medio de asimilación a sistemas de reactores ideales. ¿Qué quiere decir eso? Que los reactores de la vida real son parientes cercanos de los reales y con nuestros modelos nosotros lo que hacemos es poner en el papel esa desviación. ¿Cuáles son las preguntas a responder en esta asignatura? O sea, cuando ustedes estudian estos contenidos, ¿qué es lo que yo debería responder? Y cuando yo respondo esto, ya sé todo lo que tengo que saber. Tienen que responder cómo es el flujo ideal en un reactor y cómo es el flujo en un reactor no ideal o real. Tenemos que saber por qué se producen estas desviaciones. Tenemos que saber cómo se manifiestan las desviaciones. Y después vamos a aprender qué es una distribución de tiempo de residencia, que es la herramienta que nos va a permitir cuantificar todo esto. Y vamos a ver cómo modelar los reactores reales. Bueno, respecto al flujo ideal, en el curso hemos realizado y hemos utilizado 3 reactores ideales: el reactor batch, el reactor de tanque agitado y el de flujo pistón, ¿cierto? Que los hemos dibujado. Este es el batch, este es el de tanque agitado y este es el de flujo pistón. Entonces necesito que ustedes me comenten, ahora que ya son expertos diseñadores de reactores químicos, ¿cómo es el mezclado en estos reactores ideales? ¿Cómo es el mezclado en el reactor batch? ¿Es perfectamente agitado? Perfectamente agitado. ¿Y eso qué significa para ti en el reactor batch? Como significado, así como si tuvieras que describirlo con peras y manzanas. O sea que todo el contenido es homogéneo, o sea que es homogéneo. Ya, el contenido es homogéneo. ¿Qué más? ¿Alguna otra forma se les ocurre para describir esto? ¿No? Yo siempre me gusta recordarles que si nosotros tomamos muestra de cualquier punto del reactor, la concentración siempre va a ser la misma. Yo sé que ese es el significado de perfectamente agitado y cuando me respondieron eso estaban pensando en eso, pero por si alguien no lo captó, lo voy a recordar. O sea, las concentraciones están repartidas de igual forma en cualquier lugar. La concentración no depende de la posición. Ya. ¿Qué pasa cuando hacemos ese análisis ahora en el reactor de tanque agitado? ¿Qué decimos del tanque agitado? O sea, ocurre lo mismo que en el batch, que la composición no varía de la función. Ya, vamos a tener también este efecto del perfectamente agitado. O como hemos dicho, que la concentración no depende de la posición. Pero esa descripción que nosotros hicimos es la del batch. Entonces, ¿qué descripción adicional podemos hacer para diferenciar
el tanque agitado del batch. Que es continuo. ¿Ya? ¿Y qué significa eso respecto a que sea ideal? A ver, voy a buscar un nombre por aquí. Vamos a ir en orden. Ricardo, ¿qué crees tú que nos falta decir para poder describir que ese reactor es ideal? Que la concentración del flujo de salida va a ser igual a la concentración en todo el reactor. Ya, porque la concentración no depende de la posición, por lo Exacto. tanto, no importa dónde pongamos la salida, siempre va a ser lo mismo. Pero ¿Estacionario? necesitamos, es estacionario, ya, sí, porque el reactor de tanque agitado lo hemos definido como estado estacionario, pero aquí les voy a soplar, porque lo que nosotros tenemos que hablar ahora respecto a eso es qué pasa con la corriente, porque por aquí está entrando un flujo, ¿cierto? Entonces, si está entrando un flujo, ¿cuánto tiempo tardan las moléculas en salir del reactor? ¿Alguien sabe esa respuesta? El tiempo de residencia, que vendría siendo el volumen dividido en el flujo volumétrico. Perfecto. O sea, ese tiempo de residencia que nosotros calculamos como el volumen sobre el caudal es igual para todas las moléculas. Entonces, para entender esto, yo quiero que ustedes se imaginen que en vez de tener un fluido continuo, en realidad lo que estamos alimentando aquí son como pelotas de ping-pong. Porque las moléculas son unidades, ¿ya? Entonces, imagínense que nuestro reactor está constituido por pelotas de ping-pong. Cuando nosotros decimos que el tanque agitado, continuo, está completamente mezclado, lo que estamos diciendo es que una pelota de ping-pong que cae en ese volumen debe recorrerlo completo. Es decir, debe utilizar cada uno de los espacios tridimensionales dentro del reactor para salir. Y todos los elementos que llegan al reactor están exactamente la misma cantidad de tiempo dentro del reactor, que es ese que calculamos ahí. Es por eso que este reactor es ideal. Estamos agregando información a cosas que ya sabíamos. Nosotros sabíamos que este reactor estaba perfectamente agitado, sabíamos que calculábamos el tiempo de residencia como el volumen partido por el caudal, pero lo que no les había dicho yo explícitamente es que eso significa que cada una de las moléculas que cae en ese reactor está exactamente la misma cantidad de tiempo y que físicamente lo que significa es que recorre cada uno de los espacios volumen del reactor. Esa es la descripción del tanque agitado. Entonces, ¿qué nos va a pasar ahora cuando hagamos del flujo pistón? ¿Este reactor está perfectamente agitado? No, aquí la concentración depende de la posición. Perfecto. Entonces aquí no hay mezcla en dirección axial, ¿cierto? Porque tenemos una distribución de conversiones en el largo del reactor. Por lo tanto, la concentración sí depende de la posición. ¿Y qué ocurre con el tiempo de residencia de las moléculas? ¿Qué creen ustedes? ¿Está o no está la misma cantidad de tiempo adentro del reactor? Fernando,
¿Qué piensas tú? Fernando Castillo, ¿estás ahí? Sí, profesora, disculpe, que llegué recién, entonces estoy recién ubicándome en la clase. Ya. Pero cuéntanos, recién ubicándote. Reactor de flujo pistón, cálculo del tiempo residencia. Las moléculas que entran al reactor, ¿están todas la misma cantidad de tiempo dentro del reactor o no? Mm, en teoría sí, porque pasan por el mismo volumen, ¿o no? Ya, entonces vamos a decir que sí, porque de hecho lo calculamos igual. Y lo que vamos a decir entonces es que es igual para todas las moléculas. No hay dispersión. Y eso se debe a que la molécula recorre también de nuevo todo el volumen del reactor de forma ordenada, en el caso del flujo pistón, ¿cierto? Preguntas hasta aquí. ¿Esto lo tenemos claro? ¿Lo entendemos? Porque estos son los reactores ideales, es decir, estos son los que nosotros hemos diseñado para poder explicar el fenómeno del dimensionamiento del reactor. Y ahora vamos a hablar de los reactores reales. Entonces, ¿cómo es el flujo en un reactor no ideal? ¿Qué va a ocurrir? Los reactores ideales, que son los que describimos previamente, suponen mezcla perfecta de los reactantes y de los productos. Pero en los reactores reales no vamos a tener esta mezcla perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que no todas las moléculas van a permanecer la misma cantidad de tiempo en el reactor. Algunas van a tomar una ruta más corta que otras. Es decir, el tiempo necesario para transformarse químicamente no va a ser igual para todas las moléculas. Existen zonas donde el fluido no se renueva, que es lo que vamos a llamar zonas muertas. ¿Qué significa eso? Que por motivos físicos, constructivos del reactor, hay lugares donde es más difícil agitar y por lo tanto hay lugares donde el fluido se queda quieto y no se renueva. Parte de la alimentación pasa directamente a la salida, eso se llama cortocircuito y eso ocurre también por un tema constructivo. Y, que son los casos más terribles, los reactivos y los productos forman aglomeraciones y no se mezclan entre sí o entre los otros. Por lo tanto, no es posible generar mecanismos de mezcla perfecta. Entonces, todo lo que nosotros hemos diseñado, todo lo que hemos aprendido a calcular, todo lo que hemos visto de cómo dimensionar un reactor, está asociado a tener una mezcla perfecta. Pero en los reactores reales, eso no va a ser así. Entonces, aquí tengo algunos dibujitos extraídos de Levensky de los fenómenos que les estaba comentando yo. Entonces, por ejemplo, al lado izquierdo tenemos un reactor que tiene 4 zonas. Fíjense que este reactor tiene aquí una zona, otra y otra. Entonces el fluido recorre el reactor así. Entra, avanza, avanza, avanza. ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros lo que queremos es que el reactor se parezca a un flujo pistón, o sea, que sea como una especie de tubo. Y en vez de ser un tubo largo, 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 le doy muchas vueltas. ¿Qué es lo que ocurre constructivamente? ¿Qué es lo que está marcado aquí? Fíjense que aquí en las orillas está diciendo aquí hay zonas muertas, porque la agitación de este flujo, que está simulando ser un flujo pistón, está asociada a la turbulencia del flujo. Y por lo tanto, el roce de las paredes afecta esa turbulencia. Y entonces estas esquinas efectivamente no van a tener mezcla. Entonces nos vamos a encontrar con que ahí hay líquido que se queda estancado. Veamos, por ejemplo, y en el caso del flujo pistón, o sea, en el reactor de tanque agitado, comúnmente si nos alejamos mucho del agitador, nos vamos a encontrar con que aquí abajo no se renueva el fluido. Por el contrario, ¿qué pasa en este caso, en este reactor, que estamos alimentando por aquí arriba, y el fluido para reaccionar lo que tendría que hacer es sumergirse y recorrer todo el reactor y después salir? Pero algunas moléculas van a entrar, se van a ir por aquí arriba y van a salir del reactor. Por lo tanto, en vez de estar la cantidad de tiempo necesaria para que la reacción química ocurra, van a estar mucho menos tiempo.
En el caso de los reactores con catalizadores o con lecho fijo, el fenómeno es fácilmente observable en el caso de los dibujos del lado derecho, donde por ejemplo tenemos aquí una torre de absorción con reacción química, donde por abajo entra un flujo de gas que tiene un contaminante y por arriba está entrando una solución líquida que tiene un reactivo para remover ese contaminante. Y claro, como tenemos contracorriente, el agua para abajo, el gas para arriba, se provocan canalizaciones y caminos preferentes. Yo asumo que ¿ustedes tuvieron materia cuándo? ¿El semestre pasado? Sí, Así es. ¿Y pudieron ver videos de las torres de absorción? ¿Les mandaron videos de eso? Tuvimos un taller laboratorio al respecto y pudimos ver el efecto más o menos. ¿Y vieron las canalizaciones? O sea, me refiero a eso de las burbujas, de que el gas está saliendo ordenado y de pronto uno ve que el gas subía así y como que pasaba muy rápido. No sé si lo pudieron ver, pero en ese No. laboratorio se ve muy, muy bien. Voy a ver si puedo conseguir que el profesor nos mande algún video. Y en el caso del dibujo que está aquí a la derecha, que también es un reactor con catalizador, pero en este caso estamos trabajando en una fase gas, fíjense que nosotros tenemos zonas donde hay mucho catalizador y zonas donde hay poquito. Entonces, el gas que atraviesa por aquí está en contacto con muy poco catalizador y por lo tanto reacciona poco. En cambio, el flujo que cruza por acá, está en contacto con mucho más catalizador. Entonces, estas desviaciones van a provocar efectos en la realidad. Y técnicamente, con las herramientas que nosotros tenemos del diseño de reactores ideales, no podríamos afrontarlo. Entonces, ¿por qué se producen las desviaciones de la idealidad? ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? Bueno, porque los problemas de mezclado en un reactor real están comúnmente relacionados con el efecto del cambio de escala. ¿A qué voy yo? No es que los ingenieros químicos seamos torpes, que no pensemos en esto o que por qué no lo hacemos bien, sino que todo lo contrario, el problema está en que para llegar a un reactor a escala industrial hay que pasar por muchas etapas y al cambiar la escala el mezclado cambia. Se los quiero mostrar aquí. Miren, por ejemplo, son imágenes de cómo funcionaría el cambio de escala para dimensionar un reactor de tanque agitado. Nosotros vamos a partir en el reactor incluso antes que este reactor, porque esto es un dibujito de un reactor de tanque agitado, en el cual yo hago la simulación en mi laboratorio, pero nosotros las primeras reacciones las vamos a hacer en un vasito precipitado de 100 mililitros o en un matraz. Y como el volumen de líquido es tan pequeño, es muy fácil de agitar y yo probablemente voy a ocupar un agitador magnético con un pescado magnético. Entonces la agitación va a ser perfecta, va a ser muy fácil y no voy a tener ningún efecto del roce de la pared ni de nada de eso. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos que el proceso vale la pena y comenzamos a trabajar en el proceso de forma real? Construimos un pequeño reactor como el que está aquí, que es un reactor de sobremesa. Eso es un reactor a escala laboratorio, no debe ser de más de 2 litros, 1,5 litros, que ya tiene una forma, una apariencia más parecida a la que va a tener en el futuro, que estamos intentando agitarlo de una forma un poco más real, pero que en cualquier caso, al ser tan pequeño, yo le pongo arriba un agitador con un supermotor y va a tener la agitación perfecta. Yo le pongo la calefacción con una chaqueta calefactora a su alrededor y se va a transferir el calor. Y yo le pongo más potencia eléctrica y se va a calentar más y se va a transferir y va a llegar a la temperatura a la que tiene que llegar de inmediato. El problema es que cuando yo aumento un poco más la escala, y aquí tenemos un reactor ya, un pilotito, estos deben ser 50 litros, 20 litros, y estamos ocupando casi el mismo motor agitador que en el otro caso, entonces ya no vamos a tener la misma facilidad de agitación, vamos a tener interacciones entre los baffles agitadores con los baffles internos del reactor, va a ser necesario que le pongamos un fondo cónico para sacar el producto, porque ya no es tan fácil abrir la tapa y sacarlo, queremos que el producto salga solo, vamos a tener que agregar instrumentación de nivel que va a cambiar la estructura de por dónde entra, por dónde sale, y después cuando queramos implementar esto industrialmente, vamos a llegar a un reactor como el que está aquí, porque eso es un tanque agitado, son 2 tanques agitados, son reactores de digestión anaerobia, de producción de biogás,
que se dimensionan como que fueran tanque agitado, pero son tan grandes que yo no puedo agitarlo con un motor. Entonces lo que yo hago es que acá al lado tengo una estación de bombeo, entonces yo tengo una bomba, o aquí arriba a veces ponemos la bomba, depende del tipo de bombeo, y lo que hago es sacar por arriba fluido e inyectarlo de nuevo por abajo para generar como una especie de nube así de agitación adentro del reactor. Entonces, claro, si yo diseñé que mi reactor iba a estar completamente agitado así, y después lo probé así, y después cuando lo utilizo en la industria lo hago así, claramente vamos a tener una diferencia de agitación. ¿Qué es lo que nos va a pasar con los reactores de flujo pistón? Exactamente lo mismo, pero con otra geometría. O sea, yo voy a trabajar en el diseño en el papel considerando que es un flujo pistón, que tiene flujo turbulento, que tiene elementos de volumen cilíndricos que no se mezclan axialmente, que no tiene dispersión. Cuando trabaje en un reactor de escritorio de sobremesa, voy a trabajar en un reactor pequeñito, probablemente con materiales súper caros, controlando todas las condiciones, la velocidad, el caudal, la temperatura, todo perfecto. Cuando ya quiera hacer una escala de demostración, probablemente aquí tenemos unos reactores de microalgas de escala laboratorio. Ya estamos trabajando con tuberías reales, con flujos bastante más altos, pero todavía podemos tener una relación diámetro largo que nos permite funcionar como un flujo pistón, pero cuando nos vamos a trabajar a nivel industrial, resulta que o tenemos millones de estas tuberías o tenemos que cambiar las relaciones de aspecto diámetro largo. Por lo tanto, ya no se comporta como un flujo pistón y se desvía. Ya no tengo el flujo perfecto, sino que tengo un flujo desviado. Entonces, todo lo que yo calculé en mi diseño de cuánto iba a producir, de cuánto me iba a costar, no me sirve. ¿Cómo se van a manifestar estas desviaciones? ¿A qué me refiero? A que si alguien no vino a esta clase, no pasó esta materia, no se enteró de qué trataba esto, va a construir un reactor a escala industrial y va a decir, oh, bien, perfecto, lo vamos a poner a funcionar y ¡chan! No va a tener la conversión para la cual fue diseñada, porque en el papel tú asumiste que ibas a tener un reactor ideal y en la realidad tuviste un reactor real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando estamos frente a esta situación? Mi respuesta siempre como buenos ingenieros químicos es que vamos a pensar, porque ese es nuestro valor agregado, esta es nuestra fuerza de trabajo, nuestra inteligencia y nuestra capacidad para describir el proceso en estas nuevas condiciones adversas. Y para eso hemos inventado esta herramienta que se llama la distribución de tiempos de residencia. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que el flujo ideal, todas las moléculas iban a estar la misma cantidad de tiempo adentro del reactor en el caso de los reactores continuos. Por lo tanto, bastaría con saber el tiempo real que tienen las moléculas para poder corregir desde la idealidad a la realidad. Entonces, si el reactor no tiene un comportamiento ideal, entonces no se conoce la distribución de velocidades de fluido en el reactor. Fíjense que ya no estoy hablando de continuo, sino que estoy hablando de distribuciones. O sea, no tengo una única velocidad de flujo, sino que tengo varias velocidades adentro de un reactor. Hay moléculas que van más rápido y moléculas que van más lento. Es necesario utilizar un método experimental que permita determinar el tipo de agitación que ocurre en el reactor. O sea, yo en el papel dimensioné un reactor de tanque agitado y al construirlo voy a tener que evaluar si efectivamente es un reactor de tanque agitado, un flujo pistón o algo que quedó entre medio. Una distribución de tiempo de residencia es un seguimiento del tiempo real que permanecen las moléculas dentro del espacio determinado. O sea, esta herramienta tan poderosa que nosotros vamos a llamar DTR, distribución de tiempos de residencia, es medir cuánto tiempo se demoran las moléculas en salir y con eso saber cuál es el comportamiento del reactor. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, Profe, profe. Creo. profe, los tiempos de residencia entonces en un reactor real, obviamente para todas las partículas no van a ser iguales. No. ¿Se toma una especie de promedio? De eso se trata. Cuando hablamos de una distribución, los quiero llevar de vuelta a estadísticas. Cuando ustedes, por ejemplo, tenían distribuciones normales, donde algunos tienen mucho tiempo, tienen
muchos del conjunto tienen la misma cantidad de tiempo, que esto te queda como en la media, y después se distribuye normalmente. ¿Se acuerdan de las distribuciones normales? Sí, sí, es que la distribución yo la había tomado más como una especie de perfil, más que una distribución No, me estadística. refiero a una distribución estadística. Entonces, estos de aquí van a estar más o menos el tiempo para el que se diseñó el reactor, y estos de acá están desviados. Entonces va a depender de esta distribución estadística, cómo nos quede, qué tan real o qué tan ideal y qué tan lejos del ideal es el reactor. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a medir esta distribución que yo les presento aquí? Porque tenemos que medirla. Esto es súper importante. La distribución de tiempo de residencia es una técnica que tiene que ser llevada a cabo desde el punto de vista experimental. Tenemos que medirla. Entonces, ¿cómo la vamos a medir? Bueno, lo vamos a hacer experimentalmente, monitoreando a la salida de nuestro reactor problema un compuesto que vamos a llamar trazador y que va a tener estas características que se presentan aquí. Si alguno de ustedes alguna vez se ha hecho un escáner con contraste, deberían conocer la palabra trazador porque dicen, le vamos a inyectar el trazador. ¿Alguien ha vivido esa experiencia? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Le inyectaron trazador y no se preguntó qué será el trazador? No sé si me dijeron realmente. ¿No? No. Pero bueno, cuando hacen un escáner con contraste, lo que ocurre es que te inyectan un compuesto que el escáner es capaz de detectar fácilmente. Entonces, ¿qué es un trazador? Es una sustancia química que vamos a esperar que ojalá sea inerte, porque no queremos que reaccione con nuestro reactor, ni con los compuestos que están dentro del reactor. Vamos a pedir que tenga propiedades físicas similares a la de nuestra mezcla reaccionante, cosa que sea uno más, como que fuera invisible, que sea altamente soluble, para que no nos vaya a formar gránulos y genere cosas raras, que idealmente no se absorba en las paredes del reactor, y lo más importante, que ojalá sea fácilmente detectable. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a inyectar a la entrada del reactor este compuesto y a la salida vamos a medir su concentración. Y en función de medir esa concentración, vamos a obtener la distribución de tiempos de residencia. Es decir, vamos a saber si yo inyecté 10 kilos, ¿cuánto se demoró en salir esos 10 kilos? ¿Salieron todos juntos? ¿Salieron separados? ¿Qué tan separados salieron? Y con eso vamos a modelar nuestro reactor. ¿Se entiende? Profe, no le entendí la última parte. No sé si lo podría repetir. Claro que sí. La idea del experimento de la distribución de tiempos de residencia es que nosotros tenemos nuestro reactor problema, que no sabemos qué es, si es un flujo pistón, un tanque agitado o una mezcla. Entonces, nosotros sabemos que el reactor ideal, tiene un tiempo de residencia, un tau, que es constante para todas las moléculas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inyectar este trazador, lo vamos a poner en una cantidad conocida, una masa conocida de trazador, la vamos a inyectar en el reactor y a la salida lo vamos a cuantificar. Y vamos a obtener esta curva, por ejemplo, como la que se muestra aquí. Entonces, si yo estoy midiendo la concentración de este trazador a la salida, como yo conocía la masa que tenía la entrada, puedo saber cuánto tiempo realmente se demoró en salir esa misma masa. Y voy a poder saber si en realidad todas las moléculas tuvieron o no tuvieron el mismo tiempo adentro del reactor. Y lo más importante aún, la forma con la que salga la curva, yo les voy a enseñar cómo la podemos modelar para saber qué tipo de reactores. La vamos a transformar en reactores ideales. ¿Se entendió un poco mejor? Sí, profe, gracias. Miren, por ejemplo aquí, nosotros podemos introducir el trazador. Acabo de ver que me quedó una foto ahí mal. El trazador lo podemos introducir al reactor de distintas formas, ¿sí? A ver, primero, ¿se les ocurre qué puede ser un trazador? ¿Qué usarían ustedes como trazador así intuitivamente?
En un reactor en fase líquida, por supuesto, porque seguimos atrapados en los reactores de fase líquida. ¿Un ¿Algún tinte? tipo de colorante? Un tinte, maravilloso. El tinte va a ser fácilmente detectable, lo vamos a poder ver a la salida, siempre y cuando nuestra mezcla reaccionante sea transparente, ¿cierto? Y no nos vaya a afectar la salida. Por ejemplo, si tenemos una planta de tratamiento de aguas, donde viene el agua contaminada de la ciudad, llega a la planta de tratamiento de agua y tenemos que saber cómo están los reactores de nuestra planta de tratamiento de agua. ¿Ustedes le echarían tinte a esa agua para estudiar el reactor? ¿Nadie? En ese caso no se podría. O sea, se puede, pero imagínense cómo quedaría el río, porque el agua va a salir y el tinte va a ser inerte, no lo vamos a poder remover. Por lo tanto, lo que nos va a pasar es que el agua tratada de todo ese experimento va a ir al río con colorante. Entonces vamos a decir, chuta, no, pues tenemos que ocupar otra cosa. Por ejemplo, en plantas de tratamiento de agua se utilizan en algunos casos sacarinas, estas azúcares no metabolizables, o reactores o trazadores radioactivos. Son los más fáciles de detectar. Que pones un detector a la salida en la tubería y, y te lo va midiendo. Pero eso, los detectores, los trazadores van a ser distintos compuestos químicos. También, por ejemplo, en algunos casos para reactores biológicos ocupamos trazadores de sales de litio. El litio es una molécula muy pequeña, no se absorbe, no se metaboliza casi, fácil de detectar por absorción atómica, sales de litio. Podemos ocupar tintes, por supuesto, cuando son reactores más pequeños. Podemos ocupar trazadores radioactivos, sales, las cuales se van a identificar después midiendo la conductividad a la salida, por ejemplo. Variedad de compuestos. Bueno, ¿cómo inyectamos el trazador en el reactor? Existen dos estrategias que son las más utilizadas. Una que vamos a llamar pulso, es decir, que en un tiempo definido nosotros vamos a agarrar y le vamos a meter una bolsa de trazador. 1, 2, 3, ya, y lo he hecho todo junto. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Es cómo sale esa concentración de trazador a la salida. Y como es una cantidad definida de trazador, el experimento va a comenzar con concentración 0 y va a terminar con concentración 0, porque yo metí un volumen, una cantidad definida de trazador, y lo que voy a esperar es que salga todo ese trazador para decir que el experimento acabó. Otro mecanismo es hacerlo en escalón. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a la alimentación le voy a poner una concentración definida de trazador y la voy a dejar constante por todo el tiempo que dure el experimento. En ese caso, el experimento va a terminar cuando la concentración de salida sea igual a la concentración que yo puse en la alimentación. Entonces se dan cuenta que conceptualmente son experimentos completamente distintos. Matemáticamente hablando, se analizan de forma distinta, los datos que vamos a obtener se obtienen de forma distinta, pero son equivalentes. Sí, es importante destacar que en el caso de los ensayos en pulso, habitualmente se utiliza menos cantidad de trazador que en los experimentos en escalón. Cuando inyectamos el trazador en un reactor, vamos a obtener la medición de la concentración de ese trazador a la salida y vamos a poder cuantificarla con los datos experimentales. ¿A qué me refiero? Que la masa total de trazador inyectada va a ser igual a la integral de la concentración medida para cada muestra tomada por el caudal en función del tiempo del ensayo. Por supuesto, esta integral se puede aproximar a una sumatoria como la que se presenta aquí, en la cual yo estoy asumiendo que el caudal de operación es constante y que la concentración es correspondiente para un intervalo de tiempo. ¿Sí? De esta forma nosotros tenemos los datos experimentales de la masa agregada y del caudal total y con eso podemos ver qué es lo que ocurrió con las concentraciones en función del tiempo. De esa forma, tal cual me lo preguntó por ahí creo que Ricardo,
podemos calcular la media de esa distribución siguiendo las funciones estadísticas que ustedes ya conocen, las cuales pueden ser aproximadas a datos puntuales, y con eso saber si es que el tiempo medio de residencia de las moléculas en la operación real se parece al tiempo medio de las moléculas del reactor ideal que fue previamente diseñado. ¿Se entiende? Se cortó el audio. Sí. No, estoy preguntando si se entiende. Ah, es que en una parte como que se cortó, profe. No se lo escuchaba. Ah, ya. A ver, repito entonces. Con los datos experimentales que hemos medido, la concentración en función del tiempo para los intervalos de tiempo, vamos a poder calcular este tiempo medio y vamos a poder saber si este tiempo medio, que es experimental, se parece o no se parece a este tiempo medio que nosotros habíamos definido de forma teórica. Entonces vamos a poder saber qué tan desviado de su diseño está el reactor. Ahora, esto nos dice el tiempo medio que pasan las moléculas adentro, pero ¿cómo podemos saber qué tan disperso es ese tiempo? ¿O la desviación estándar? Muchas gracias. Voy para allá. Oh, ¿no les puse la desviación estándar? No les puse la desviación estándar, me castigo. Falta aquí la desviación. Sí, también se puede calcular la desviación estándar con su fórmula estadística y con eso vamos a saber qué tan desviado o qué no tan desviado está el reactor. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? El cómo se modela, y para eso les voy a presentar dos herramientas que son la curva E y la curva F. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entendió esto de los tiempos teóricos y los tiempos experimentales? Profe, ese tiempo TM es el que es el experimental Claro, y el tau es nuestro teórico. claro, porque el tau teórico es el que tú hiciste cuando tú dimensionaste el reactor en el papel. Y después Ah, ok. construiste el reactor y lo que haces es medir si ese tiempo de residencia es como el que habías dicho. Ok, ya, sí. Ya. Ya, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a modelar el flujo? Ya les dije que teníamos estos dos métodos para inyectar el trazador, que puede ser escalón o en pulso, y depende del experimento que nosotros hagamos, es cuál va a ser la respuesta matemática que vamos a obtener. Si tenemos que buscar dos funciones distintas que nos permitan hacer una cosa o la otra. Entonces vamos a partir con el trazador en pulso, es decir, cuando yo inyecto una bolsa de trazador en mi reactor, así 1, 2, 3, ya. Para estudiar el trazador en pulso, nosotros lo que usamos es ocupar la curva E, que está aquí, que es la curva edad, que se calcula como la concentración por el caudal dividido por la masa total de catalizador. Fíjense que es adimensional. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Que la concentración depende del trazador que estamos utilizando, del reactor que estamos utilizando, del experimento que estamos utilizando. Pero nuestra curva E, al ser adimensional, va a tener la misma forma sin importar el tipo de reactor que estemos estudiando. Entonces, esta curva E que vamos a construir nos va a permitir comparar distintos tipos de reactores. Entonces, es adimensional y se puede calcular matemáticamente. Nosotros dijimos antes que podíamos aproximar la masa sobre el caudal como la sumatoria del que está aquí. Entonces nosotros podemos tener esto como una curva teórica o podríamos calcular el experimental, que es lo que está aquí al lado derecho.
Entonces nosotros podemos obtener nuestra curva E experimental. Esta función corresponde a la fracción de material o trazador que permanece una cantidad de tiempo definida en el reactor. Debido a que está normalizada, su integral será unitaria, es decir, la integral es una propiedad de esta función, que su integral en el tiempo va a ser 1, porque todo lo que entra tiene que salir. Por lo tanto, la masa inyectada en la alimentación tiene que ser igual a la masa que salió en el producto. Y es posible presentarla de forma adimensional, si es que además quisiéramos que no... espérate, un segundo. Dije algo mal. Corríjanme. No es adimensional esta curva. Porque fíjense que esto tiene unidades de 1 sobre tiempo. Ven que está CDT, CDT, DT. Esta es adimensional. Que está multiplicada por el tiempo medio. Y el tiempo medio es lo que vamos a medir. ¿Se entendió la ecuación edad? Voy a asumir que sí. Cuando el trazador se inyecta en escalón, no vamos a ocupar la función edad, sino que vamos a ocupar la función F o densidad de trazador, que se calcula como la concentración dividido por la concentración inicial, porque fíjense que acá, en este ensayo, nosotros inyectamos una masa de trazador definida. No hay más. En cambio, en este ensayo del escalón, nosotros estamos ingresando una concentración constante en función del tiempo. Entonces, por eso ahora la concentración dividido por la concentración de la alimentación. Y este sí es directamente adimensional. Esta función corresponde a la densidad de distribución de tiempos de residencia y esta función F va a indicar la fracción del trazador que sale del reactor respecto a la entrada. Y esta función ya es adimensional, por lo tanto, por lo tanto su integral también es unitaria. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos funciones que nos van a permitir estudiar estos dos experimentos. ¿Qué es lo interesante de esto? Que una es la integral de la otra. Por lo tanto, los que hagan experimento en pulso pueden transformarlo a una ecuación en escalón y los que hagan el experimento en escalón pueden transformarlo al experimento en pulso. Desde este punto de vista, estas ecuaciones son muy flexibles y nos van a permitir comparar todos los tipos de experimentos en todos los tipos de reactores para llevarlos a una base conocida. ¿Sí? Entonces, por eso trabajamos con estas ecuaciones que nos gustan mucho. Aquí están los tiempos porque no lo puse allá porque lo voy a poner acá. ¿Cómo vamos a, en vez de trabajar directamente con las curvas de concentración en función del tiempo, lo que se recomienda es trabajar con las curvas adimensionales, edad o densidad de edad, F, porque estas son unitarias y ya están adimensionalizadas y nos permiten comparar entre otros reactores. Entonces, cuando estudiemos el tiempo medio, vamos a poder obtener el tiempo medio de la función edad y la varianza de la función edad, y de esa forma saber si el tiempo medio experimental es el mismo, muy parecido o muy diferente del tiempo medio teórico, y con la varianza vamos a saber si el sistema está muy disperso, es decir, si el tiempo que tardan las moléculas dentro del reactor es muy distinto entre la primera que salió y la última que salió, o si el tiempo es muy parecido. Entonces, hasta el momento les voy a proponer un procedimiento global. ¿Qué quiere decir eso? Van a realizar un experimento para obtener una curva de concentración en función del tiempo. Luego van a manejar esos datos para obtener una curva característica tipo edad. Con esa edad van a poder obtener el tiempo medio y la dispersión, y con eso saber si el tiempo de diseño es parecido al tiempo experimental y si el reactor es muy disperso o no, para saber si está muy alejado o no de la idealidad. Hasta aquí nos vamos a quedar hoy. ¿Sí? ¿Esta parte es como aplicar ADI a reactores?
Técnicamente nosotros siempre estamos aplicando ADI a reactores porque todos los análisis de nuestros datos experimentales y de nuestros cinéticas los hacemos utilizando herramientas de análisis de experimentos, diseño de experimentos estadísticos. Por lo tanto, es una herramienta que siempre está implícita. En realidad, esta parte del curso es la aplicación de mecánica de fluidos al curso de diseño de reactores. Porque fíjense que lo que estamos conversando es cómo se mezcla, cómo se mueve el fluido dentro del reactor. Entonces aquí lo que nos importa es el nivel de turbulencia, para saber si es que se puede o no se puede desarrollar el fluido. Entonces, desde el punto de vista de tu pregunta, no es que estemos aplicando ADI al curso, lo que estamos haciendo es mezclando mecánica de fluidos con diseño de reactores. Profe, ¿haremos algún ejercicio o ejemplo como para poder aterrizar más o menos todo esto? Sí, ustedes tienen ahora que comenzar su taller. Oh, sí. Entonces, lo que yo necesito ahora, por supuesto, hay un montón de ejemplos. El aula yo acabo de desbloquear el módulo 6, donde estoy dejando el material. Les voy a dejar esta presentación y les voy a dejar la presentación siguiente, que es donde vamos a ver los modelos. Y en función de que ustedes me vayan escribiendo y me vayan indicando los integrantes de los grupos, van a poder descargar el material del caso de estudio que va a estar en el aula. Y durante estas semanas vamos a trabajar de forma aplicada directamente en nuestro caso de estudio. En el material que se les va a entregar va a venir una bitácora. Cada vez que ustedes se reúnan tienen que rellenar la bitácora porque yo les voy a hacer seguimiento a la bitácora. ¿Sí? Entonces es súper importante que nombren un secretario o secretaria y que éste se haga cargo de ir rellenando la bitácora para que cuando tengan alguna reunión conmigo, cuando no puedan hacer algo y quieran hacerme una pregunta, vamos a hacer una reunión, nos vamos a juntar por Zoom y ustedes me van a decir, mira, estamos haciendo esto, lo hicimos de esta forma, pero no nos resulta. Entonces yo les voy a pedir la bitácora para ver cuál es el material que tienen y qué es lo que les falta. ¿Sí? Isidora. ¿Cuánto es el plazo para hacer el taller, más o menos? O sea, hay que entregarlo el jueves, o sea, el próximo jueves, creo que era. ¿O no? ¿O Decía somos domingo semanas? 13. ¿Cómo? Muchas gracias. Sí, decía domingo 13. Son 3 semanas de taller. Vamos a trabajar en clase. Es importante por eso que hoy día conformen los equipos para que puedan acceder al material y puedan comenzar a trabajar. Ya, muchas gracias, profesora. Sí, esta sección del curso, esta unidad, la vemos aquí, la pasamos aquí, la evaluamos aquí. ¿Sí? Después no hacemos más ejercicios para el certamen. Luego en la siguiente etapa del curso vamos directo a calcular reactores reales. Bueno, si no hay, hablaremos ahora lo del certamen. ¿Qué cosa hay que hablar del certamen, Juan Pablo? Profe, yo soy el que le mandó el correo. Ah, no, cuando tú quieras, mándame un mail. Ah, ya, yo pensé que íbamos a hablar después de la clase. No, cuando tú, ok, me mandas un correo y conversamos. Ya, profe, muchas gracias. Perdona, es que no me di cuenta que era un mensaje directo. El resto hace como que no escucho nada. Ya, profe, ¿Ya? gracias. Listo, no hay problema. Bueno, si no tienen más preguntas, lo que sí les voy a pedir es que se comuniquen entre ustedes. Les voy a dejar que armen ustedes sus equipos a hoy día hasta las 10 de la noche. Si hoy día a las 10 de la noche no he recibido los equipos, voy a terminar de conformarlos yo de forma aleatoria en el aula. ¿Sí? Así que pónganse las pilas, formen sus equipos, mándenme los integrantes para que puedan descargar su material y comenzar a trabajar. Muchas gracias, profesora. Chao, Eso es profe. todo. Nos Chao, vemos profe. la próxima Profe. semana. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Cuídese, profe, que esté muy bien. Profe, tengo una pequeña duda. ¿Va a subir ahora el Power o no? Que estoy en la unidad 6 en el aula. Y Sí, voy a para subir hacer- ahora los materiales. No lo ves, está todo oculto, pero yo ahora los abro. Ya, muchas gracias. De nada, chao.